Los soldados que fueron liberados también, ¿qué hay de ellos? Hoy usted tiene seguimiento. Algunos de ellos acudieron ante la JEP y, bueno, muy pocos, porque la gran mayoría pues no creía en este sistema, pero es el único que había para buscar un poco de justicia, de verdad, de reparación, pero tampoco se cumplió. Pero sin embargo asistimos, cumplimos, porque es la instancia judicial que hay en este momento para hacerle algo a quienes cometieron toda esta clase de crímenes. Entonces me vi con algunos. Y a veces se le decía al guerrillero que conceda un eslabón al menos en la cadena. Yo creo que ese era el trato digno y humanitario por parte de la guerrilla, ¿no? Que le sea un eslabón para que no le quede tan apretada la cadena y le maltrate al comer o al beber. Otros pues nunca nos hemos vuelto a ver, porque la gran mayoría pensaría que quieren dejar ese capítulo por ahí en el olvido y que nadie le recuerde lo que pasó por las implicaciones que eso tiene. ¿Y a qué obedece? Que muchos de ellos, de los que he hablado, cuando en sus hojas de vida mencionan, porque en la hoja de vida hay que llenar todos los datos, mencionan la situación del secuestro, inmediatamente son rechazados por las empresas oficiales y particulares. Es decir, que esa marca o ese sello del secuestrado queda como en la mente, queda en la hoja de vida, y por eso es motivo de exclusión, marginamiento y de no tenerlo en cuenta para posibles empleos. Debería ser al contrario, ser objeto de reconocimiento como verdaderos héroes que han enfrentado su vida por Colombia. No, porque en las diferentes entrevistas siempre viene la pregunta en las cuales se nos dice: pero usted no está loco, usted se quedó con el síndrome de Estocolmo. Entonces eso lo afecta a uno. ¿Y qué ocurre? Que seguramente con esas historias que hay de locura y seguramente de síndrome de Estocolmo, quien va a contratar a un empleado pues dice: no, este tipo no, no sirve, y por eso es la exclusión. Y por eso tapan esa historia. Dios mío, años y años en la selva. Al transcurrir y pasar 1, 2 años, bueno, ustedes entraron al Caguán, ¿cierto? Ustedes fueron objeto de estar un tiempo en esa zona. ¿Cómo le fue allá en el Caguán? Tan pronto se inicia el proceso de paz y se despeja la zona, inmediatamente los integrantes de la FARC, y seguramente ya lo habían previsto con el presidente Pastrana, se inicia la caminata por la selva para llegar en cercanías del San Vicente de Caguán. Por eso construyen las jaulas, y ahí, en lo que fue el tiempo del presidente Pastrana, construyeron estos sitios, porque sabían que la fuerza pública no iba a entrar a esos 42.000 kilómetros que fueron despejados por el presidente Pastrana. Pero ¿qué ocurrió? Que en esas caminatas que también hacíamos, pues vimos cómo ellos incrementaban el número de cultivos de coca. También pasábamos por chagras, es decir, allí donde estaban las cocinas o los laboratorios para procesar la base de coca. En otros veíamos las canecas, el combustible. Es decir, que la FARC aprovecharon esos 42.000 kilómetros para expandir su actividad delictiva. También vimos que llevaban menores de edad, y los procesos de reclutamiento y entrenamiento de los niños para la guerra. Incluso los veíamos con fusiles hechos en madera en esa primera parte de entrenamiento. Después ya incluso los nombraban como custodios o guardias de nosotros para que nos cuidaran allí en esas jaulas. También pues veamos que hay unos casos especiales. En el año de 1999, a mitad de año, vimos que los integrantes de la FARC cambiaron de armamento. Dejaron los fusiles Galil o los G3, y al día siguiente cada uno tenía su fusil AK-47 y su pistola 9 milímetros. Después nos enteramos que un avión de gran envergadura sobrevoló la zona de extensión y por paracaídas lanzaron toda esta clase de armamento, y de la noche a la mañana pues la FARC cambió totalmente su armamento. Es un increíble, episodio, ¿no? Sí, claro, increíble, y nunca ha habido una investigación de qué ocurrió. Incluso eso también lo he mencionado allí en la JEP, pero no han investigado absolutamente nada, porque de acuerdo a la revista Cromos, lo que fue un escritor, Germán Castro Caicedo, hizo un artículo que lo leí en alguna oportunidad,
y allí se indica al presidente Fujimori, quien hizo ese negocio de ese armamento, pero también el jefe de inteligencia de él, que era Montesinos, él fue el que ejecutor, y he insistido que el mismo gobierno colombiano, la JEP, debe requerir allí ante el Perú y sobre todo procesar a estos sujetos porque ellos contribuyeron con el suministro de armas a la FARC para que se sostuvieran durante mucho tiempo, se incrementara el accionar delictivo, y hoy en día pues yo pensaría que mucho de ese armamento que se logró entrar pues está en manos de las disidencias. General, estas son historias que uno siente un profundo dolor, la verdad, pero hay que auscultar para que la gente conozca todo esto. ¿Con qué otros civiles, fuera de sus policías, estuvo usted conviviendo en el secuestro? En la parte inicial estuvimos los 61 de Mitú, después hubo en el tiempo del presidente Pastrana el intercambio humanitario, salieron 28 integrantes de la fuerza pública. ¿Cómo fue la salida? ¿Cómo los escogieron? En el caso del sitio donde estábamos, el capitán Guevara y el intendente Peña Bonilla, que fue desaparecido, estaban enfermos. Yo insistí ante los cabecillas que nos custodiaban en ese momento que ellos fueran incluidos en ese intercambio humanitario. No lo hicieron y ellos escogieron a su libre albedrío y seleccionaron a algunos de ellos de nuestro grupo y salieron en libertad. Después de ese intercambio se produce la liberación unilateral y salieron todos los soldados y policías que no tenían grado. Fue una liberación unilateral y quedamos únicamente los que teníamos grado, oficiales y suboficiales. En el caso de Mitú éramos 7, nos llevan a determinado sitio, no sabíamos porque no teníamos radio que iba a suceder ese intercambio, y cuando nos sacaron a los 7 y nos separaron de los 61, los integrantes de la FARC que nos llevaban después de varias horas de caminata, pues no llevaban equipos sino únicamente fusil, granadas y municiones. Y a medida que íbamos avanzando por la selva, pues nosotros pensamos que nos iban a fusilar, porque uno siempre está pendiente de esos detalles. Si ellos no llevan equipo, aquí iban a hacer otra actividad, es decir, que pensamos que nos iban a fusilar en ese tiempo. Después de ese intercambio humanitario y después de esa liberación unilateral por parte de las FARC, los terroristas deciden secuestrar civiles, y es así como, pero antes de eso, los 7 nos integran con otros 21 mandos de otras tomas guerrilleras, de Miraflores, de la Quebrada del Villar y otros ataques, la Uribe, bueno, otros sitios. Quedamos un total de 28 oficiales y suboficiales. La FARC secuestra civiles y el primero en llegar allí es el exgobernador de Meta, Alan Jara. Alan Jara. Él llegó, lo integraron allí en nuestro grupo, después secuestran a Orlando Beltrán, representante de la Cámara del Huila, después secuestran a Consuelo González de Perdomo, también representante del Huila, después secuestran al doctor Lozada, que se lo llevaron para otro lado, hacen el asalto a Miraflores en el Huila, secuestran a la esposa del senador Lozada, a los 2 hijos, a ella la llevan donde nosotros. Después llega también allí el doctor Hechen, después llega Clara Rojas, Ingrid Betancourt, y por último se presenta el accidente de la avioneta donde iban los americanos, y a los pocos días allí se hizo presente en la jaula alias el Mono Jojoy, y nos dijo la siguiente expresión: en estos días vienen a visitarlos a ustedes unas personas muy importantes. Pasaron unos días y sí, llegaron los 3 americanos allí a reunirse con los civiles porque hicieron una separación y una división en las jaulas, y en un lado quedamos los secuestrados de la fuerza pública más Alan Jara, y en el otro quedaron los 10 civiles que llegaron allí, que fueron secuestrados, es decir, los dirigentes políticos y los 3 americanos. Hombre, esa relación de los civiles con ustedes como fuerza, que tienen disciplina y orden, ¿cómo fue esa relación? En los primeros días, con algunos de ellos, algunas dificultades, porque pues para ellos era una situación muy dolorosa estar allí. La doctora Consuelo, pues imagínese usted la tragedia, el llanto también de Gloria de Lozada. Pero también se presenta
Por ejemplo, Alan Jara sí se adaptó de inmediato. Él entró a contribuir con las diferentes cosas allí que se viven en esa jaula, como era, por ejemplo, distribuir la comida, hacer el turno respectivo, medio limpiar o hacer algunas actividades allí dentro para vivir más o menos limpios y cómodamente en esas condiciones infrahumanas. Esa fue la dificultad con ellos, pero después ya como que se normaliza todo y continúa uno viviendo, a diferencia de ya cuando llegó Ingrid Betancourt, Clara Rojas y los americanos, que sí los destinaron en una jaula aparte y por lo tanto quedaron separados de donde nosotros estábamos. Clara Rojas, Ingrid Betancourt y los 3 americanos, era un impacto muy grande para ustedes, viendo que estaban secuestrando también políticos y militares. Por supuesto, porque pensamos que quién sabe cuántos más civiles y funcionarios iban a secuestrar y cuánto tiempo más duraría esa situación, porque lo que escuchábamos cuando tuvimos la radio en ese tiempo es que el gobierno no cedía en 1 milímetro en hacer otro intercambio humanitario u otro canje. Entonces esa afirmación decía que si se lograba hacer era para perpetuar permanentemente el hacer intercambios o canjes humanitarios. Por eso se negaron y de ahí que quedamos abandonados a nuestra suerte, pero lo más impresionante es que ya después se termina comienza el periodo electoral y quien coge fuerza para salir presidente pues es el doctor Uribe. Allí llega, una vez elegido el doctor Uribe, llega alias el Mono Jojoy a la jaula y nos reúne a todos y nos dice que mientras el presidente Uribe sea presidente de Colombia, nosotros no saldríamos de allí, es decir, nos condenó a estar en esas jaulas. Aparte de ese otro complemento es que mientras estuvo la zona de distensión y se presentó este canje, permitían pruebas de supervivencia, que nosotros enviáramos cartas a nuestras familias y ellos también nos enviaban correspondencia. Pero después de esa elección del presidente Uribe, pues hubo una incomunicación total, es decir, fuimos sometidos a una desaparición forzada, en el caso personal, por más de 6 años, hasta cuando la FARC decide liberar unilateralmente a Consuelo González, que estaba con nosotros, a Clara Rojas, que también estaba con nosotros, y ahí es donde nuestra familia vuelve a tener noticias que nosotros estábamos Ustedes mandaron vivos. unas cartas grandes, largas, Sí, ¿no? mandamos unas cartas largas por una narración que hicimos allí que nos facilitaron esperos y algunos papeles y ahí pudimos enviar las cartas. Y ahí es donde la familia se entera que todavía estábamos vivos. Habían perdido la esperanza. Sí, era una situación bien dura para todos ellos. Ese impacto de la liberación de Clara Rojas, ¿cómo fue? Estábamos, en ese tiempo teníamos radio y de pronto hacia las 6 de la tarde que se colocaba Caracol para escuchar la luciérnaga, de pronto dieron la noticia que la FARC decidía unilateralmente liberar a Clara Rojas y Consuelo González de Perón. Pues yo creo que la guerrilla también estaba escuchando, y creo que ni ellos sabían tampoco. Inmediatamente después de la noticia, pues los guerrilleros escucharon, inmediatamente llegó creo que era alias Patequeso con otros más integrantes de la FARC y sacaron de la jaula donde nosotros estábamos a Clara Rojas y a Consuelo y ya no las volvimos a ver. ¿Despedidas dolorosas o no? Nada, no, inmediatamente fuera, ahí no había tiempo de despedida, sino venga usted salga y ya hasta luego, saque sus cosas y nada más que hacer. Ni siquiera duelo pues por los amigos que le van. No, Hombre, en ese primer lugar, en esa primera liberación. Después viene la liberación de Gloria de Lozada, del doctor Heche y Orlando Beltrán, que también estaban con el grupo nuestro, porque éramos 10 en ese tiempo. Ya fue como más preparado, dijimos, no, salgan los 3, dijimos, uy, no, ya salen en libertad por parte de la FARC, y así fue, salieron en libertad. Pasan los meses y de un momento a otro sacaron a Alan Jara, dijimos, bueno, hasta apenas nos despedimos porque al sacarlo dijimos, no, ya sea para la libertad, y así fue. Pero en ese momento nos quitan el radio y quedamos incomunicados hasta el momento del rescate de los 4 que quedamos allí, más de año y medio incomunicados totalmente. Antes del rescate dicen que Jara fue muy acucioso con ustedes, como usted lo cuenta ya, pero que enseñaba idiomas y cosas de esas. Alan, cuando llega con nosotros, que conformamos el grupo con él de 29, pues inmediatamente por su
intelectualidad y sus conocimientos, se comenzó fue a hablar y diríamos que hubo un cambio allí dentro de la jaula porque ya eran otros temas los que se trataban. Y aparte él era un jugador bueno de cartas, de póker, y nos suministraban y jugábamos permanentemente juegos de cartas de póker. Aparte de eso, pues él sabía inglés y ruso, entonces comenzamos a tener unas clases para pasar el tiempo, y eso ocurrió con Alan Jara. Qué maravilla. ¿Qué hay de Jara? Yo no volví a saber de él. Yo sé que en este momento está haciendo campaña política con el hijo de Liscano. ¿Ah, sí? Ahora está con Mauricio Liscano, se está moviendo por el país, creo que también están en un proceso de cuestión política. General, mire pues que estamos hablando de aspectos humanos, de toda esa degradación del ser en la selva. Le hago una pregunta. ¿Venganza no existe en su mente, o sí? No, porque pues allí tuve oportunidad de leer la Biblia, de reflexionar en esa parte espiritual, y allí muy sabiamente está la palabra escrita donde Jesús dice: la venganza es mía. Entonces yo le dejé la venganza a mi Dios, yo no tengo ningún resentimiento, sino todo se lo dejé al Señor, y con creces Él ha ejercido la venganza, porque podríamos decir que todos esos cabecillas que estuvieron en el ataque de Mitudo, todos están muertos. Todos están muertos. Pues ese sentimiento me parece bello. General, yo creo que conversar con usted es el tiempo que vuela. Yo sí quisiera que no dejáramos a un lado la JEP. La JEP acaba de proferir un fallo terrible, que duele y no lo entiende uno. Es que no hay ni justicia, ni reparación, nada. ¿Qué opina usted? Nosotros participamos en las audiencias preparatorias allí de la JEP, y donde ese gran número de víctimas que solicitábamos, como las FARC no habían confesado la verdad, no habían dicho de secuestrados, desaparecidos durante estos 8 años, aparte de eso tampoco dijeron la verdad sobre sus bienes, que sabemos que los tienen aquí en Colombia y en el exterior, empresas, terrenos, en fin, cantidad de cosas, y al no haber ni verdad ni reparación, pues no hay justicia. Por eso nosotros solicitábamos que fueran expulsados de esa jurisdicción y que se les sometiera a ese juicio que también está previsto, es decir, con penas hasta de 20 años. E infortunadamente, pues la JEP falló en sentido contrario en lo que son esas penas, siempre y cuando hubiesen dicho la verdad, y según la JEP ellos la dijeron, y por eso les imponen esa sanción de 8 años. Pero, ¿qué ocurre? Que los mismos integrantes de la FARC no lo llaman penas ni condenas. Allí se está hablando de unas sanciones propias que ellos mismos inventaron. Entonces manifestaron que iban a trabajar en memoria, en búsqueda de personas desaparecidas, en desminado y en medio ambiente, pero eso fue elaborado y diseñado por ellos mismos. Incluso ya manifestaban que estaban cumpliendo esas actividades, es decir, que ya están cumpliendo parte de esas sanciones propias. Y en esa última audiencia allí lo inaudito fue que hizo presencia delegados de ministerios, de diferentes departamentos administrativos, y ellos allí lo que observamos fue que pusieron a disposición de terroristas de las FARC, del secretariado, presupuestos y también una cantidad de beneficios que para que ellos cumplan esas sanciones propias. Es decir, que van a tener presupuesto, van a ser unos burócratas allí direccionando los diferentes contratos, porque allí también se mencionó, es que ellos no son los que van a ejecutar esas obras porque ellos ya están muy viejitos, tienen limitaciones, es decir, que únicamente serán los encargados de direccionar los contratos y de ser burócratas allí en esas 4 actividades. Es que realmente es una afrenta para el país, para ustedes, para los militares que tanto han servido a la patria, para los policías, para todos aquellos que de una manera u otra han sufrido y han sido víctimas de la violencia de la subversión en Colombia. Comparto su opinión, es una defecio de fallo que hace es simplemente hacer quedar en ridículo a la justicia colombiana. Mi general, una opinión final para poderlo dejar que vaya a hacer sus campañas. Sí, yo pienso que hay que decirle a los colombianos que en este momento tan crítico que vive el país,
donde está desbordada la inseguridad, donde tenemos problemas con la salud pública, con la educación, con las pensiones, con las relaciones internacionales, es momento de repensar y sobre todo de participar aquellos que son indiferentes en política, porque hacia los próximos meses hay que elegir Senado y Presidencia de la República, y allí todos debemos de estar actuando, buscando una representación para que se elija un presidente que enderece el camino de este país, porque infortunadamente, como ya lo he mencionado, se dispararon todos los índices de criminalidad, hay más secuestros, más extorsiones, en fin, más narcotráfico, en fin, más actividades delictivas, y por ello es necesario que haya un cambio de gobierno y que ojalá llegue el mejor a regir los destinos para tener una Colombia próspera y en paz. Lo primero entonces, orden y disciplina, y de ahí desarrollaremos a Colombia. Sí, por supuesto, ahí hay que tener en cuenta los diferentes valores que tiene el ser humano y que los tiene que poner a disposición de sus conciudadanos, de sus semejantes, y no lo que está ocurriendo ahora, que podríamos decir que hay una cantidad de antivalores que son los que están manejando el país. Pues general, muchas gracias por acompañarnos en el Pensamiento al Aire y en la audiencia de OL TV. Pero le digo que usted es un héroe para nosotros, usted encarna la resistencia, el valor y el sufrimiento. Muchas gracias por acompañarnos. A usted, muy amable, muchas gracias por la invitación, un saludo para todos, que Dios nos bendiga y que ojalá tengamos un país mucho mejor. Mando de Operaciones Conjuntas de nuestras Fuerzas Armadas acaba de rescatar al señor General Mendieta y al señor Coronel Murillo. Se está combatiendo en las selvas del Guaviare para sacarlos de allá ileso. Ya ambos están en poder de nuestras fuerzas y nuestras fuerzas siguen combatiendo allá. Toma de virtud. El 150 Comisión Sinacótica con 50 indios artilleros. Dentro de la operación Marquetalia del bloque oriental de la Tarde, así llaman la operación, que van a participar otras unidades en sus lugares. Urias Rondón. Buen día para Munos. Romania Medina. Rodrigo 16. Dionisio Rampo. Hermídez 39, Antonio 44, Silverio Ramírez, Hermes I, Fernando Pata de Sopa. Está coordinado acá el río está coordinado hasta la pista y de la pista al río. Y sobre esta parte va a haber otro día.
Nosotros tenemos como norma obligatoria de cumplimiento respetar la vida, suministrar auxilio médico, alimentación, un trato humanitario y digno a los prisioneros de guerra vencidos en combate. Dijo el libertador Simón Bolívar ante el vencido la clemencia. Háganle, repito. También la pluma acá, ustedes siguen allá cubriendo. Y nosotros llamamos aquí a la chiquita. Y le encontramos allá con la
Fantasma.